Salud y bendiciones para todos nuestros oyentes y los que nos ven a través de YouTube. Bienvenidos una vez más a Red Nueva Vida Podcast. Les saluda Harold Hurtado y qué gusto tenerlos una vez más con nosotros. Como saben, en esta temporada número 2, nuestro tema central es la Biblia y continuaremos con los temas que venimos dialogando hasta el día de hoy. Nos acompañan una vez más Randy Spades y Oscar Jiménez. Bendiciones. Randy, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. No, pues estoy bien, envejeciéndome cada vez más, pero aprendiendo cada vez más de la Biblia. Bien, qué gusto saludarte. Hola, Oscar. Hola, Harold, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Bueno, en los capítulos anteriores hasta el día de hoy hemos tratado diferentes temas de la Biblia como el canon, los géneros literarios, y en nuestro último capítulo hablamos con Randy acerca de las traducciones y todo el proceso investigativo hasta la Biblia que tenemos hoy física. Desde el principio de esta temporada dijimos la importancia de tener en cuenta el hecho de estudiar, conocer la Biblia sin estar enfocados en el literalismo bíblico. Y precisamente el tema que vamos a hablar hoy es el contexto bíblico-cultural, histórico a la hora de leer las Escrituras. Y quiero iniciar algo que me pasa a mí viviendo en el extranjero, Oscar desde Londres, Randy con muchos años sirviendo en Colombia. Es que la mezcla de culturas, de costumbres, de cosas que para mí en mis pensamientos a veces son normal desde mi país siendo colombiano y que cambian un poco aquí en los Estados Unidos, como celebraciones de cumpleaños, la Navidad, celebración de la independencia, temas culturales que tienen un trasfondo y que a veces si no lo conozco, si no investigo, puedo tener percepciones erróneas o equivocadas. Y llevando ya esto al tema del contexto histórico-cultural de la Biblia, ya de que es importante para nosotros como lectores, quienes predican, quienes enseñan, quienes guían a otras personas, darle la importancia y la relevancia que tiene conocer los contextos dentro del texto bíblico. Sin embargo, todas las personas tenemos diferentes historias de vidas y tenemos un contexto personal, familiar, social, político, cuando conocemos a Jesús. Y en ocasiones eso puede influir de una manera positiva o negativa como nos acercamos al texto bíblico. Y quiero empezar con esta pregunta para los dos, primeramente con Oscar. ¿Cuál es el cuidado que debe tener el lector a la hora de estudiar el texto bíblico con esos acontecimientos o situaciones de su vida en otras áreas y que pueden influir a la hora de interpretar el texto bíblico? Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena, muy importante. Creo que lo primero que uno tiene que ser consciente es que ninguno de nosotros se acerca al texto bíblico como una hoja en blanco. O sea, todos venimos con preocupaciones, con cosas que están ocurriendo en nuestras propias vidas. Y creo que eso tiene lugar dentro de lo que es la lectura devocional de la Escritura, en donde yo vengo con mis asuntos delante del Señor y puedo leer un salmo y entonces el salmo dice: quisiera tener alas para salir corriendo y volar. Y así tal vez me siento yo y mi alma puede descansar. Entonces creo que hay espacio para precisamente ese tipo de acercamientos al texto. Ahora, cuando yo estoy preparando me acerco al texto con el propósito de enseñar a otros el consejo de Dios, la palabra de Dios, debo ser consciente de que no me acerco como una hoja en blanco, y que en el arte o la psicología de la lectura, por así decirlo, nosotros siempre tratamos de entender lo abstracto o lo que nos es poco familiar a través de lo familiar. Y lo más familiar que uno tiene es su propia experiencia, que es el mundo en el que yo vivo. Pero entonces toca hacer un viaje a Bibliolandia, que es un país que queda por allá lejos, y entonces entender qué era lo que en sí Pablo estaba haciendo referencia en ese pasaje. Okay. Gracias, Oscar. Randy, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de esto? No, Oscar tiene toda la razón. Uno de los problemas es que tendemos a interpretar la Biblia
en el contexto nuestro, y el hecho es que no fue escrito en el contexto nuestro. Debemos, por un lado, hasta el punto que sea posible, deshacernos de nuestro contexto, o por lo menos de imponer un cierto significado que nace en nuestro contexto, de imponer eso sobre la Biblia. Pero del otro lado, debemos tratar de conocer más que podamos de lo que está ocurriendo en la Biblia, el contexto religioso, el contexto político, el contexto histórico, el mismo contexto social en que se encuentran. Entre más conocemos de eso, mejor podemos entender la Biblia. Muchas gracias, Randy. Y vuelvo contigo nuevamente porque tocas el tema que añade a continuación, la importancia y la relevancia del contexto. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros como lectores de texto bíblico conocer el contexto cultural y histórico? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es necesario? Yo tengo un acercamiento hermenéutico a la Biblia, en que entiendo que nosotros como lectores de la Biblia nos encontramos entre varios mundos. Estamos realmente entre tres mundos. Por un lado tenemos el mundo bíblico y tratamos de entenderlo lo más que podamos, a pesar de que eso ya murió hace unos 2000 años. Sin embargo, hay formas de entenderlo. Hay el mundo, el contexto nuestro, el contexto político en que vivimos, el contexto social en que vivimos. Desde ahí encontramos un juego de preguntas que llevamos a la Biblia y un tercer mundo en medio del cual nos encontramos. Es el mundo cristiano, el mundo de nuestra iglesia, el mundo que nació hace unos 2000 años, después de la resurrección de Jesucristo. Nos encontramos en medio de esos tres mundos y de alguna forma somos puente entre esos mundos. Sacamos del contexto de la cual venimos nuestro propio contexto histórico, preguntas relevantes para nuestra vida. Encontramos en el mundo bíblico algunas de esas respuestas y tratamos de comunicar en el mundo cristiano en que vivimos la intersección entre esas preguntas y las respuestas que podamos encontrar. Y lo que generalmente ocurre es, entre más entendemos un mundo, más podemos entender el otro mundo en que vivimos. Y entre más entendemos este nuevo conocimiento que recibimos, mejor podemos entender los otros mundos. Entonces, estamos en un ciclo de aprendizaje en que cada vez entre más entendemos, más podremos entender. No sé si eso tiene sentido, pero creo que eso es lo que el Señor estaba diciendo cuando Él dio esa aseveración, cuando hablaba de varias parábolas de la palabra de Dios, la parábola del sembrador, de la semilla sembrada, de la cosecha. En medio de todo eso, Él dijo, al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Creo que el principio espiritual que encontramos ahí es que entre más entendemos la Biblia, más podremos entender la Biblia. Pero cuando llegamos al punto en que, habiendo entendido la Biblia, decimos, no, eso más bien no lo quiero hacer, empezamos a perder
justamente lo que habíamos aprendido. Muchas gracias, Randy. Muy interesante. Y esto me sirve como puente para ir donde Oscar. Si pudieras definir, Oscar, en tus palabras, lo que es el contexto dentro de un texto, a lo que nos añade el texto bíblico, y qué es lo que obtenemos de este tipo de estudio. Sí, bueno, creo que hay varias cosas. Nosotros en estudios bíblicos solemos hablar de contextos y que la Biblia tiene distintos contextos. Está el contexto literario, que es todo el mundo de las palabras, imágenes y la forma en la que el texto está estructurado, pero también tenemos lo que es el contexto histórico, que es el mundo, porque toda comunicación se da en un contexto, ¿cierto? Entonces, básicamente el contexto es el ambiente histórico y literario en el que ocurre la comunicación. Y yo quisiera resumir en una frase algo que es muy importante, y es: la Biblia es para nosotros, pero no fue escrita a nosotros, ni fue escrita acerca de nosotros. Entonces, la Biblia es para nosotros porque es para nuestra edificación, porque es para nuestro entrenamiento, porque es para nuestro crecimiento. O sea, la Biblia fue escrita para nosotros en ese sentido. Pero la Biblia no fue escrita a nosotros. La Biblia tuvo unos destinatarios particulares que vivieron en otro tiempo, y nuestra tarea es tratar de ponernos en la piel, los zapatos de esas personas lo más que podemos, con el propósito de entender el mensaje que se transmitió en su momento. Entonces, por eso la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros, en el sentido de que Isaías fue escrito a un pueblo en particular, las cartas fueron escritas a unas comunidades en particulares, y cuando digo que no fue escrito acerca de nosotros, es porque cuando estamos leyendo las cartas, por ejemplo, estamos entrando al correo electrónico de otra persona, en donde hay una cantidad de situaciones que están ocurriendo, y creo que esto es importante cuando hablamos del contexto histórico. Fue escrito para nosotros, claro que sí, como palabra de Dios, pero no fue escrito a nosotros directamente, tuvo unos destinatarios puntuales, ni tampoco acerca de nosotros. Por eso se menciona a Timoteo, Sóstenes y no sé quién, y no se menciona a Oscar Jiménez, ¿sí? Porque yo no pinto nada en el primer siglo, yo vivo en este. Entonces, creo que es una de las cosas que es una frase que a mí me parece que es importante y que nosotros necesitamos, como lectores de la palabra, mirar esa brecha que existe. Aquí en el metro de Londres hay una frase que siempre, cuando tú te estás montando en el tren, dice: mind the gap, ojo con la brecha entre la plataforma y la entrada al tren. Esa frase la tiene que tener el lector: mind the gap entre tu mundo y el de la Biblia, ¿cierto? O sea, yo tengo que entender de que estamos hablando de que hay una brecha, y yo necesito entender esa brecha. Y yo creo que muchas veces lo que ocurre, y sobre todo estamos hablando con personas que predican o enseñan o están en el proceso de discipulado a otros, en la prisa por hacer que la Biblia sea relevante para la gente, entonces tratamos de acercarnos al texto y mirar que es útil para aplicarlo inmediatamente a la situación o circunstancia que estamos viviendo en el momento, porque uno dice: esto es lo que es relevante, es que la gente, ¿para qué hay que meterla en todo este rollo del contexto histórico si lo que ellos necesitan es esto? Entonces tratamos muy rápidamente de saltar a la aplicación, pero en realidad no estamos haciéndole un servicio a quienes estamos instruyendo, porque necesitamos hacer con ellos ese viaje a Bibliolandia, y entonces de familiarizarnos del texto al hacer ese viaje a Bibliolandia, para luego entonces, al mirar el mundo y la vida desde los lentes de esa cultura. Yo por eso te digo, la gente a veces cuando hablan de contexto histórico, ay, qué pereza. O sea, lo ven como una cosa no relevante. Lo que ve en la mente de la gente es como: ay, esto es trabajo arduo.
Y sí es trabajo arduo, pero no, hay que verlo es como un viaje. Así como cuando uno se va de vacaciones y empaca la maleta y dice, me voy a Australia, qué fascinante. Bueno, yo me estoy empacando es para irme al mundo del primer siglo. A mí me encanta, parte de lo que yo hago en mi ocio es leer novelas sobre una semana en la vida de una mujer grecorromana en Éfeso. Y eso me desconecta de mi realidad, pero luego me permite venir a mi realidad y releerla. O sea, ese es un viaje fascinante, el viaje del contexto histórico. Me parece que es muy importante y que tenemos que cambiar la metáfora que estamos usando para entender el estudio del contexto histórico. Qué pereza, no es que eso es como ir a excavar, no, es una exploración, es un viaje fascinante que hacemos en donde es transformador conocer el contexto histórico. Muchas gracias, Entonces, Oscar. Muy, muy, muy interesante y muy necesario. Y nos dice esto a los oyentes y a quienes nos ven, que estudiar y conocer el contexto histórico-cultural es algo serio, es algo que es necesario para nosotros. Randy, si pudieras, por favor, darnos un concepto un poco de cómo la persona que está leyendo el texto bíblico, qué cosas debe tener en cuenta del panorama del Antiguo Testamento. Sé que es una pregunta muy amplia de todo lo que en contexto histórico, en contexto cultural, pero si hay algunos puntos claves, por decirlo así, que la persona debería tener en cuenta brevemente a la hora de revisar y leer el Antiguo Testamento. Estuve escuchando en estos días un podcast de un erudito que en estos días inclusive murió, joven, pero murió de cáncer. Michael Heiser tiene un dicho muy interesante. Él dijo, si te parece extraño, es probablemente importante. Y hay muchas cosas cuando uno lee la Biblia que una palabra aquí, una frase allá, un concepto entero que no parece cosa que nosotros hubiéramos hecho, nos parece extraño. Cuando encontramos eso, vale la pena examinarlo, vale la pena tratar de entender qué es lo que está pasando. Si puedo dar un ejemplo, en el libro del Éxodo, Moisés y Aarón va donde Faraón y Moisés dice al Faraón, deja ir a mi pueblo para que ellos adoren a Dios. Faraón responde, ¿quién es Dios para que yo le conozca? Uh, Dios ya había preparado para eso. Moisés dijo a Aarón, suelta tu vara. Ambos andaban con unas varas, unos bastones bien largos. Dice el texto bíblico y la traducción que tenemos en Reina Valera, que Aarón dejó su vara y se volvió culebra. Lo interesante, eso parece extraño, ¿no? Lo interesante es que cuando examinamos lo que dice el texto, no dice que la vara de Aarón se volvió culebra. La palabra que utiliza apenas ocurre 14 veces en el Antiguo Testamento. Ocurre en Génesis 1:26, en el quinto día de creación, que dice que Dios creó todos los pececillos ahí que escurren en las aguas y también creó las grandes criaturas del mar. Algunas traducciones dicen los monstruos del mar. La Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, utiliza una palabra en griego, dragón. Dios creó dragones. Cuando Aarón suelta su vara, se vuelve dragón. Qué cosa tan interesante. Uno empieza a pensar, ¿por qué?
Porque Dios tenía un punto que quería hacer con el faraón. Faraón sabía que Egipto era representado en su propia religión. La nación de Egipto era personificada en un dragón. Se llamaba Wadjet. Dos magos del faraón hicieron lo mismo, volvieron sus varas en dragones. Pero el dragón de Aarón comió los otros dragones y después Aarón agarra la cola del dragón y se vuelve vara otra vez. Todo eso para decirle al faraón, mira, tú crees que estás en control. Tú preguntas, ¿quién es Dios que yo le conozca? Es el Dios que dice a uno de sus siervos que vuelve su vara la personificación misma de Egipto. Dios está en control. Y a través de los siguientes capítulos encontramos justamente eso. Todo eso viene por entender algo del contexto en el cual nos encontramos. Moisés y Aarón frente a Faraón en Egipto, con toda su trayectoria, todo su bagaje de comprensión religiosa. Dios está diciendo, yo tengo la religión tuya en mis manos y la vuelvo nada. Qué interesante, excelente, Randy. Gracias por llevarnos a ese viaje para comprender un poco más el tema que estamos tratando hoy. Y ahora quisiera preguntarles a ambos, y es en su experiencia, en sus devocionales o preparando sermones, ¿cuál era un pasaje bíblico que tal vez vieron o interpretaron de una manera en el pasado y luego, conociendo más acerca del contexto histórico y cultural, vieron de otra manera? Oscar. Sí, bueno, un ejemplo de mi estudio ha sido todo este concepto de la imagen de Dios. En algún momento, bueno, siempre asociaba este tema de la imagen de Dios con el tema de la racionalidad y el tema de la relación, ¿no? O sea, nosotros, al ser portadores de la imagen de Dios, tenemos raciocinio y tenemos relaciones que nos podemos relacionar con Dios, con otros de una manera distinta, lo cual es verdad. Obviamente ese entendimiento de la imagen de Dios genera otras preguntas, ¿cierto? ¿Qué ocurre con personas con cierto tipo de discapacidad cognitiva, como alguien con un síndrome de Down o demencia? ¿O qué pasa con las personas que tienen dificultades relacionales? Por ejemplo, alguien con autismo. ¿Están estas personas disminuidas o desposeídas de la imagen de Dios? ¿O yo tengo más la imagen de Dios que estas personas? Si la imagen de Dios eso es lo que significa. Y luego cuando uno estudia más profundamente, se da cuenta que en partes del mundo alrededor de Israel, el contexto del antiguo cercano oriente, como se llama, este título de la imagen de Dios era usado para hablar de los monarcas, de las personas que tenían una posición de realeza, de alguna manera. Entonces, cuando ya uno trae este concepto, este entendimiento a Génesis 1, 26, 27, que es donde aparece esto de somos hechos a la imagen de Dios, está diciendo de alguna manera, no está hablando de una aptitud o habilidad, sino de un estatus real ante los ojos de Dios, un estatus del cual no goza el resto de la creación, y es precisamente por ese estatus del cual los seres humanos gozan, independientemente de su etnia, habilidad, género, de alguna manera. Vemos nosotros entonces
cómo es que el Señor nos ve con esa dignidad y es por esa razón que de alguna manera en el huerto la primera pareja fungen como representantes reales del rey del universo, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy útil porque era más un asunto de estatus y no como que no, es que nosotros, como yo soy más inteligente que un delfín o yo soy más inteligente que esto, entonces el raciocinio, pero porque eso levanta una cantidad de preguntas, ¿no? Y entonces para mí eso fue bastante útil y me ayudaba a entender esto de la tarea de gobernar y administrar la creación en representación de Dios, ¿cierto? Entonces, bajo esta perspectiva, uno ve a un Dios creador, generoso, que comparte este tema del gobierno, del reinado, junto con las criaturas que pone allí a gobernar. Entonces, ese es uno de los muchos ejemplos que uno puede encontrar, pero que para mí fue útil, sobre todo en este tema de gente con discapacidad y todo, y qué significa tener la imagen de Dios, ¿no? Entonces, Interesante, muchas gracias. Randy, en tu caso. Sí, para mí pocas veces he encontrado algo que a través del estudio cambia mi mente en cuanto a lo que está diciendo el texto, pero muchas veces, un sinnúmero de veces, encuentro algo y cuando entiendo el contexto histórico, tiene aún más significado para mí. Por ejemplo, Salmo 120, 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Pues siempre había entendido eso, que David está diciendo que su ayuda viene del Señor. Pero cuando entendí el contexto religioso en que eso ocurre, los montes eran los lugares donde edificaban altares a los dioses paganos. Entonces, lo que está diciendo el salmista es que él mira a los altares de otros dioses y hace la pregunta, pues miro a todos los templos a otros dioses que hay por aquí. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Eso me ayudó a entenderlo un poquito mejor. Muy bien, Randy. Y esto me lleva a que obviamente estudiamos y le damos la relevancia al contexto histórico y cultural, que no tiene un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que nos ayuda a poder entender y comprender mejor el texto bíblico, su significado y su aplicación en los tiempos de hoy. Pero seguro tal vez hay personas que nos escuchan que tal vez pensarán que esto no es relevante, que esto no es importante, y pueden decir, lo que necesitas hacer es tomar la Biblia y si el Espíritu Santo te guía y si lo que sientes leer en ese momento, esa es tu interpretación literal. Hay muchas personas que criticarán o no estarán de acuerdo que esto es relevante. ¿Por qué creen que sucede eso a veces en las iglesias o en diferentes lugares que personas critican o no están de acuerdo que esto se debe tener en cuenta? Creo que muchas veces no es la interpretación tradicional. Cuando introducimos cosas nuevas, hay algunas personas que dicen, bueno, yo nunca he escuchado eso antes, entonces quedan un poquito sospechosos, quizás cínicos, escépticos. No quiero creerlo si no lo he escuchado desde los que me llevaron al Señor. Eso por un lado. Por el otro lado, alguna de las algunos de los estudios le pueden llevar uno a pensar, es que no vale la pena, porque yo no tengo un PhD en historia, yo no puedo entender eso. No es tan complejo ni complicado. Es más bien entender que la Biblia, como dijo Oscar antes, fue escrito para nosotros, pero no fue escrito a nosotros. Tenemos que entender el mundo a los cuales fue escrito para que podamos ver más para qué lo tenemos nosotros.
Muchas gracias, Randy. ¿Y Oscar? Bueno, hay textos bíblicos que se han usado como que la letra mata y el espíritu vivifica, entonces dando a entender de que no hay que estudiar, eh, de que no hay que estudiar la palabra, sino que el espíritu es el que nos va a dirigir en el estudio de la palabra. Bueno, yo no creo que cuando habla ahí de que la letra mata, en el argumento está hablando del estudio de la Biblia, sino que en el contexto hay todo un diálogo con relación a la ley y, y el rol de la ley. El contexto es otro, pues estamos hablando ahí de contextos, el contexto es otro. Y creo otra vez que es un asunto, por un lado, puede ser un asunto de pereza, porque, claro, esto implica sacar tiempo para uno estudiar, y por otro lado, puede también ser un asunto de no sé cómo. Y entonces, al no saber cómo, pues no lo hago, o entonces me excuso detrás de esas, entre las muchas posibles razones por las cuales las personas no ven esto como relevante, ¿no? El poder, el poder estudiar el contexto histórico. Yo pensaría, una de las cosas que nosotros no estamos diciendo, y creo que esto es importante aclararlo, hay una frase que dice Donald Carson, y él dice es que la Biblia es tan simple que un niño la puede entender y tan profunda que un elefante se puede ahogar. Entonces, lo que nosotros, creo, no estamos diciendo, por lo menos yo no estoy diciendo, es que la gente no puede entender la Biblia o lo que el texto dice a un nivel básico. Es decir, captar los fundamentos del discipulado, que leyendo el texto la persona no puede entender quién es Dios, no puede entender que es pecador, no puede entender, o sea, no estamos diciendo eso. O sea, si alguien lee una parábola y la parábola ve que hay una mujer que pierde una moneda y que luego hay regocijo, a un nivel básico la persona va a decir, mira, Dios se regocija con que un pecador se arrepienta. O sea, no estamos diciendo que la persona necesita todo esto para poder entender el mensaje de salvación. Lo que estamos diciendo es que hay otras profundidades de ese pasaje que se amplían y se abren a nosotros cuando entramos y entonces entendemos por qué esa mujer tenía esas monedas y cuál era el rol que cumplía y por qué. Ya ahí entramos nosotros a encontrar oro en esa exploración. Pero no estamos diciendo que la hermana Lola, la hermana Filomena, que tiene 70 años, al abrir la palabra de Dios, Dios no está viniendo al encuentro y ella no puede entender. No, claro que sí. Pero la palabra de Dios es tan sencilla, volviendo a las palabras de Carson, y tan profunda que uno siempre regresa del viaje de exploración con souvenirs. Siempre regresa uno con cosas que ha traído y dice, mira, me encontré esto y eso es fascinante, te lo tengo que compartir. Sí, y muchas gracias, Oscar, por hacer esa aclaración. Y sí, estamos totalmente de acuerdo. La palabra es clara y entendible en cuanto al plan de salvación y que cualquier persona puede estudiar. Quiero cerrar con esta pregunta, que el tiempo de este episodio hoy se nos ha terminado. Para aquellos que nos escuchan y que nos ven, que están diciendo qué interesante, esto me ha motivado más, o para aquellos que están estudiando o que están en un discipulado y tal vez están preguntando, qué interesante, quiero conocer más del contexto histórico y cultural, pero también tengo mi contexto, también tengo mi realidad y se necesita un puente. ¿Qué consejo le podríamos dar a esa persona, a ese pastor, a ese estudiante que dice, bueno, ¿cómo puedo conectar este estudio del contexto histórico-cultural
a mi contexto? ¿Qué herramientas me pueden ayudar? ¿Qué me pueden recomendar ustedes? Esta pregunta es para los dos y con esto terminamos este episodio. Parte de la dificultad de eso es que hay pocos recursos por ahí. En estos días he encontrado quizás 3 recursos que menciono. Desafortunadamente todo está en inglés, no hay en español que yo conozca hasta el momento. David Silva ha escrito en cuanto a una comprensión del contexto social en términos de honor, poder y bondad. 3 valores culturales, sociales, que todo el mundo tiene y que encontramos también en la Biblia. Hay un juego de comentarios que están saliendo que se llaman comentarios del contexto cultural y retórica. Apenas del Nuevo Testamento, Ben Witherington es uno de los escritos. Hay 3 hasta el momento que han escrito ahí. Y otro erudito que me gusta mucho, que habla mucho del contexto cultural, es N.T. Wright. Él ha escrito también para el mundo popular bajo el nombre Tomás Wright. Estas figuras me han ayudado a entender muchísimo. Oscar, ¿tú conoces algunas? Sí, hay un par de comentarios al contexto cultural de IVP, que uno es al antiguo y otro es al nuevo. Creo que Keener está involucrado en el del nuevo y están traducidos al español ambos. Entonces ese es un buen comienzo, tiene comentarios al contexto versículo por versículo. Creo que son buenos recursos. Yo al consejo que da Randy, pues quisiera añadir otro, y es la importancia de leer la Biblia en comunidad. Creo que eso es muy valioso porque cuando leemos la Biblia en comunidad hay creyentes que nos llevan mucha más ventaja a veces en la profundización de ciertas cosas y podemos nosotros aprender de nuestros hermanos. Entonces creo que el tema de leer la Biblia en comunidad es muy enriquecedor. Y en lo que hemos mencionado, creo que la actitud de humildad con la que nos debemos acercar a la palabra, y creo que es entender de que así como hay hermanos nuestros cuyos ministerios principales es ir a las cárceles a predicar el evangelio, otros ir a los hospitales, hay hermanos que su llamado y su servicio al cuerpo ha sido profundizar en el mundo del contexto, precisamente para ponerlo a nuestro servicio. Entonces esa es la contribución de ellos al cuerpo de Cristo y no deberíamos desperdiciar ese esfuerzo y ese regalo de esos hermanos, porque eso es parte de leer la Biblia en comunidad. Entonces creo que ese sería mi consejo, aparte de que compren los libros que estamos mencionando y puntualmente estos que están traducidos al español, pero sí diría que esto es leer la Biblia en comunidad. Estamos hablando de lo que, y tal vez aquí alguno ha escuchado de la imagen de Dios, del texto del Éxodo, de los montes, y en esta hemos sido enriquecidos, bendecidos, y de la misma forma, como decía Randy, él ha sido bendecido por otros, y es un ejercicio de leer la Biblia juntos, la palabra de Dios, escrita para nosotros, pero no a nosotros. Excelente, muchas gracias. Y a quienes nos oyen, nos ven en YouTube, saben que en la descripción de este video vamos a dejar estas recomendaciones, recursos que les pueden ayudar. Gracias, Randy. No, con gusto. Muchas gracias, Oscar, también, qué gusto tenerte. Hermano, gracias a ustedes.
Okay. A todos los que nos escuchan, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Red Nueva Vida Podcast. Nos vemos como cada martes, 6 p.m., hora del este, Estados Unidos. Y compartan, por favor, estos recursos con sus amigos, con la iglesia, para que otras personas también puedan ser bendecidas. Hasta pronto.